Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. El evangelista Lucas, en el libro de los Hechos, describe magistralmente la vida intelectual de Atenas, la cuna de los grandes pensadores, diciendo, leemos, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Javier, yo quiero hacer una primera pregunta, por amor a los que conocen la Biblia, ¿qué era el Areópago? Brevemente. Pues el Areópago era el lugar donde se reunían los atenienses, pues para hablar, para discutir de sus problemas. Normalmente estaba en la parte alta de la ciudad y era pues un lugar de encuentro y de discusión. ¿Qué diferenciaba esencialmente a los epicúreos de los estoicos, ya que las dos corrientes filosóficas son mencionadas por Pablo? Bueno, tenían en común alguna cosa, tenían en común la preocupación que tenían por orientar el sentido de la vida del hombre, pero luego eran bastante diferentes entre sí, porque los epicúreos lo que buscaban era disfrutar de la vida al máximo posible, mientras que los estoicos lo que procuraban era sufrir la vida, por decirlo de alguna manera, de la mejor manera posible. Es decir, unos huían de todo lo que significase dolor o sufrimiento y otros consideraban, los estoicos consideraban que como del sufrimiento no podemos huir y de las circunstancias que la vida nos ofrece no las podemos cambiar, pues lo mejor que podíamos hacer era asumirlas. El médico Lucas, autor del libro de los Hechos, dice que todos los atenienses y extranjeros residentes allí o que acudían a Atenas en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Quiere esto decir que las inquietudes de los atenienses de aquel tiempo se parecían mucho a las que caracterizan a la sociedad de hoy en día? Pues muchísimo, mucho no muchísimo. Y a mí esto me parece especialmente interesante porque me parece un privilegio que hoy, cuando leemos las Sagradas Escrituras, especialmente cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, es sorprendente el tremendo paralelismo que había entre aquella sociedad y la nuestra, incluso entre las corrientes de pensamiento de aquel momento y las que hay ahora. Piensa, por ejemplo, cuántas personas hoy son epicúreas, es decir, son buscadores del placer, de la felicidad y demás, y cuántos otros pues viven una vida también de resignación, son muy sufridos, y otras filosofías que había en ese momento que se parecen mucho a la nuestra, porque la época era parecida, el tiempo en el que vivían era un tiempo muy semejante al nuestro. En realidad, pienso yo, en estos días, y tú me dirás, parece que hay un predominio de
querer influir en la sociedad en la dirección hedonista, digo yo, que la epicúrea. Bueno, entre esas dos corrientes, quizá el epicureísmo se note más. Había otras escuelas también en ese momento que son interesantes, importantes de reseñar. Había toda una corriente mística también muy desarrollada, como hoy hay esto que llamaríamos la nueva era. Había también escépticos, muchas filosofías de carácter escéptico que dudaban de todo, que no creían en nada. En fin, lo que había era, como hoy día, un montón de respuestas, un abanico de posibilidades muy grandes en las que los hombres buscaban sobre todo lo suyo. Buscaban, iba cada uno a su propio interés, a su propia salvación, a su propia felicidad, porque estaban viviendo en un mundo, como decíamos en la pregunta anterior, se parece mucho al nuestro en el sentido de que era un mundo muy turbulento, un mundo muy agitado por las guerras. Tanto desde el tiempo que surgieron estas filosofías, que fue en el tiempo después de las conquistas de Alejandro Magno, como todo lo que vino después. Pensemos que después de Alejandro Magno vienen las conquistas del Imperio Romano, las legiones, y que es un mundo que está con muchísima inestabilidad, muy parecido a cómo estamos viviendo hoy. Unos grandes imperios que podíamos enfocarlos en algunas estructuras que se llaman geopolíticas de los grandes bloques, y en aquel momento ocurría lo mismo. Los partos por un lado, los romanos por otro, antes los persas, los helenistas después, en fin, una sucesión y enfrentamiento de potencias y de poderes que hacía que los hombres vivieran en una inestabilidad muy grande. En realidad será que la condición humana no ha variado, lo que ha variado son las circunstancias o la forma de las circunstancias. Sí, el ser humano yo creo que es el mismo a lo largo de los años, pero es verdad que las circunstancias son variables y que hay épocas donde parece que hay una mayor tranquilidad, otras épocas que son de más agitación, otras épocas que son épocas de crisis como la nuestra, como la época helenística, que eran épocas de cambio, que son periodos en los que parece que las cosas no están definidas, que no se sabe bien dónde puede uno agarrarse. Y es verdad que las circunstancias cambian, pero el ser humano sigue siendo el mismo. Creo que esa es seguramente la razón por la cual la Biblia es siempre actual, porque la condición humana es siempre la misma. Sí, y lo que te comentaba en una pregunta anterior, es verdad que la Biblia pues es para todos los tiempos, para todas las generaciones, para personas de toda condición, para personas que son más intelectuales y personas que son menos intelectuales, para el que es más emotivo, para el que lo es menos, pero siempre tiene una respuesta para el hombre. Y lo que a mí me parece muy interesante y muy bonito es que en la época actual, esto que comentábamos hace un momento, que es que en la época actual podemos vernos reflejados de una forma muy directa y muy cercana a la piel de las personas que vivieron en el tiempo en el que el Nuevo Testamento en concreto se escribió. Y esto creo que reviste un interés especial. No sé si ha pasado en todas las épocas, y cada vez que el hombre leía la Biblia se sentía tan identificado como me siento yo al leerla en estos momentos. Pero realmente las circunstancias de ese momento y las del momento que vivimos ahora creo que son muy parecidas. Supongo que algo que ver con esto tiene el hecho de que la escritura es originada en Dios. Efectivamente, Dios es el que nos ha construido, el que nos ha diseñado, el que conoce el libro de instrucciones, el funcionamiento, y el que incluso desde el punto de vista personal, no solamente el hombre de manera genérica, sino que desde el punto de vista personal también nos conoce a cada uno de nosotros de forma individual. Incluso nos conoce mejor, obviamente Él nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Y por eso cuando queremos orientar nuestra vida, aunque esto de la filosofía es muy interesante, no te digo yo que no, realmente quien nos puede dar la respuesta y la guía, pues es el que nos ha hecho, obviamente. ¿Quién era Epicuro? Pues Epicuro es un pensador de este periodo helenístico que viene después de las conquistas de Alejandro Magno, que va a intentar dar una respuesta a la situación de angustia en la que vivía el ser humano, que estaba oprimido, preocupado, con un tremendo miedo a lo que le podía pasar, y entonces trata de dar un pensamiento salvífico. Es un hombre que vivió en Grecia, por supuesto, nació en Samos,
en el año 341 a.C., se fue después a vivir a Atenas, que como sabemos era la cuna de la filosofía, donde después va a estar el apóstol Pablo, y allí fundó una escuela que se llamaba la Escuela del Jardín, porque creó su academia o su escuela de filosofía en el jardín de su casa, y murió en el 270 a.C., es decir, bastante tiempo antes del texto que has leído al principio de los Hechos de los Apóstoles. Pero esta forma de pensar, esta filosofía, se extendió desde ese momento hasta bastantes años después del nacimiento de Cristo y del origen del cristianismo. El epicureísmo como escuela filosófica dura prácticamente hasta el siglo IV después de Cristo. ¿Cuál podríamos decir en pocas palabras que era la enseñanza clave de Epicuro, aunque algo ya has mencionado antes? Pues la idea fundamental, efectivamente, es lo que hemos mencionado, que es la idea de que la finalidad de la vida humana es encontrar el placer. Es decir, la vida es muy corta, la vida además es muy incierta y lo que hay que hacer es huir de las preocupaciones y buscar sobre todo el gozo, la felicidad, el placer, lo que se llama en palabras técnicas el hedonismo. Hedonistas son las filosofías que buscan en el placer la dirección, el sentido, el porqué y el para qué de la vida humana. Es curioso porque en ese libro tan filosófico que es el libro del Eclesiastés en la Biblia, hay dos frases, por lo menos, una de ellas me quedó desde que era muy niño: en el día del bien goza del bien, y en otra altura del libro dice goza de la vida con la mujer que amas. O sea que está en esa línea en cierta manera, claro. Por supuesto, el gozo de la vida no es algo negativo, no es algo malo, y ahí es verdad que hay un cierto lugar de encuentro entre el pensamiento epicúreo en este gozarse de la vida, que se parece más al pensamiento bíblico que el de los estoicos, que habla de la resignación, el sufrimiento, el dolor, porque la categoría, aunque a veces se puede confundir, la categoría con la que piensa el cristiano el sufrimiento no es la resignación, es la esperanza. Es decir, que se parecen, pero no es lo mismo. La esperanza es fundamentalmente cristiana, pero la resignación es lo que el estoicismo pretende transmitir como el ideal de la vida humana. Y la esperanza es la negación de decir sí al sufrimiento. Es lo que muchas veces se comenta de la visión positiva o negativa de la vida. Si hay esperanza, hay una visión positiva, pase lo que pase. Efectivamente, me vienen las palabras de Job. Job es un personaje que lo está pasando fatal, pero dice, aunque él me matase, en él esperaré. Entonces, la esperanza es lo contrario, no es que sea parecido, es que es lo contrario de la resignación. La resignación es la aceptación y la esperanza es la rebelión en Dios y la negación de la aceptación de que el mal triunfa. La esperanza es decir, al final de la película gana el bien, porque Dios existe y yo sé, como dice Job, que mi Redentor vive. ¿Qué proceso de análisis, si es que eso está registrado, llevó a Epicuro a esa idea central que él tenía de enfrentar la vida? Sí, está registrado y yo creo que además es muy, muy importante y muy interesante que hagas esta pregunta, porque claro, como sistema filosófico siempre tiene que tener una fundamentación. La esperanza cristiana tiene su fundamento en la creencia de que hay un Dios, que es un Dios creador, pero también que es un Dios amoroso, que es un Dios que nos protege, que nos guarda, que nos cuida, que nos ama sobre todo, que nos ama de una forma apasionada, mientras que los epicúreos llegan a esta conclusión de que lo que hay que hacer es disfrutar de la vida precisamente porque tiene una concepción del mundo basada en el atomismo, que si recuerdan los oyentes del programa, era la filosofía de Demócrito. Demócrito decía que solamente había átomos y vacío, es decir, no hay ninguna inteligencia, ninguna razón explicativa del universo, sino que todo es fruto del azar, de la casualidad, que las partículas atómicas se mezclan entre sí sin que haya un destino, sin que haya una finalidad, sin que haya un propósito. Entonces, como no hay un propósito, la idea es hay que disfrutar de la vida porque es lo único que tenemos. Comamos y bebamos que mañana ya no estaremos aquí. Entonces, en resumen, ¿qué pensaba Epicuro de Dios? Bueno, para algunos autores de la antigüedad, cuando nos cuentan la filosofía de Epicuro, da la impresión de que los epicúreos eran ateos. Epicuro no es que niegue exactamente que Dios exista,
pero el dios de Epicuro o los dioses de Epicuro son dioses hechos también de átomos y de vacío. Lo que pasa es que son más poderosos, más duraderos, pero sobre todo la idea que tiene Epicuro es que los dioses, aunque existan, no es que niegue su existencia directamente, pero aunque los dioses existan para la vida humana, no tienen ningún significado, no tienen ningún valor, no pintan nada. Es decir, los dioses llevan su vida y los seres humanos, que no somos nada más que átomos, nada más que polvo, que cuando morimos, ese polvo vuelve otra vez a la tierra y se acabó todo, pues no tienen nada que decirnos ni tienen nada en absoluto que ofrecernos. Esa manera de entender la divinidad, digamos, evidentemente es lo que modificó la vida de Epicuro. Por supuesto, efectivamente, no es que dices, no existen los dioses como tantas personas hoy día, esto que decimos que se parece la época a la nuestra. Hoy día hay muchas personas que dicen, bueno, pues debe haber algo, debe existir un dios, pero yo vivo como si no existiera, no me afecta para nada. Y esto era efectivamente lo que pensaba Epicuro. Epicuro pensaba que como los dioses no pintan nada, es inútil adorarles, es inútil dar culto a los dioses. ¿Por qué? Porque los dioses viven a su bola, viven en sus cuestiones y no se preocupan tampoco nada, para nada, de los seres humanos. Tuvo mucha influencia, ya han mencionado algo, pero creo que hay ciertas ideas que es bueno que se repitan para que queden grabadas. Tuvo mucha influencia en la historia posterior, incluso hasta nuestros días, el pensamiento de Epicuro. Efectivamente, yo creo que es una respuesta que aunque la formulase Epicuro con palabras y con una fundamentación metafísica en los átomos y todo esto, es una explicación que siempre ha estado ahí, en el propio egoísmo humano, por decirlo de alguna manera, y en la propia desesperanza. Es decir, al partir de la idea de que no hay un Dios y que si Dios existe no es un Dios de amor que se preocupe por mí, que quiera tener una relación personal conmigo, que yo no le importo a Dios, pues si yo no le importo a Dios, ¿qué tengo que hacer yo? Pues lo que propugnaba Epicuro, vivir de espaldas a Dios. Entonces, esta idea ha tenido éxito en la historia, muchísima, muchísima. En la antigüedad, pues vemos que tuvo sus continuadores, vemos que siglos después de Epicuro, en Atenas, las escuelas que nos cita ahí Lucas al escribir el libro de los Hechos son los epicúreos. Hubo un filósofo romano también interesante que estuvo muy influido, que se llamaba Tito Lucrecio Caro, que escribe una obra también desoladora en el sentido de que pues solamente hay materia, átomos, vacío, entonces intenta explicar todo sin ninguna esperanza, como un puro materialismo. Luego también hay un momento álgido del epicureísmo que lo vamos a encontrar en el Renacimiento, porque parece que la Edad Media fue una edad de mucho sufrimiento y de mucha tiniebla, y en el Renacimiento surge otra vez el epicureísmo, el lema aquel del carpe diem, aprovecha el instante, aprovecha la vida, porque todo es fugaz, todo fluye, todo cambia. Y en la actualidad, pues también, fíjate cuánta gente hoy su ideal de vida, su filosofía de vida es el vivir bien, el disfrutar, el pegarse una buena comida, unos buenos viajes, el culto al cuerpo, en fin, una serie de cosas que tienen que ver con el goce de la vida. El valor de la amistad, que es muy bonito, porque los epicúreos, esto es importante, los epicúreos no solamente decían que el placer es placer material, sino que había también placeres espirituales. Y ellos, por ejemplo, valoraban mucho la amistad. Entonces, pues hoy también, además del gozo de una comida, pues si estás en buena compañía y todo eso tiene un valor muy importante. En la epístola del apóstol Pablo, también ese que vivió algún tiempo, no sabemos cuánto, pero parece que poco tiempo en Atenas, en esta epístola escrita a los Gálatas, leemos: el espíritu en el creyente produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En realidad, yo creo que en esto que dice Pablo, me atrevo a decir que hay un poco de ambos puntos de vista, porque amor, gozo, paz, vale, pero después paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es un poco el decir, bueno, hay que enfrentar las cosas, hay que enfrentar las cosas como deben enfrentarse. No sé yo si no se mezcla un poco aquí lo de Epicuro con lo de los estoicos. Pues la cuestión es que las filosofías normalmente siempre aciertan en algo. O sea, hay algún puntito en el cual tienen razón,
pero claro, nunca son completas del todo. Entonces, la cuestión, decía Ortega y Gasset, que toda filosofía hay algo bueno, que es lo que afirma, pero hay algo no tan bueno, que es lo que niegan, que seguramente otros ven. Entonces, en la escritura yo creo que tenemos la pintura completa, el equilibrio perfecto. Y aquí vemos en concreto en este texto que comentas de Gálatas una cosa muy interesante. El fruto es amor, gozo, paz, y continúa describiendo, ¿verdad? Pero al hablar de gozo, a mí me parece muy interesante que lo considere como un fruto del espíritu, es decir, el gozo, la alegría de la vida, la plenitud de la vida, no es malo, es más, es un fruto del espíritu. Claro, también me parece importante, sobre todo para los epicúreos actuales, que no son tan espirituales como podía ser el epicuro antiguo, no es lo mismo gozo que placer, porque el placer es algo puramente o fundamentalmente corporal, sensorial, mientras que el gozo es una disposición interna del alma. Entonces, la afirmación de que el gozo no es malo me parece fundamental. Ahora, ¿dónde está la cuestión? Pues la cuestión está en que el gozo se ha tomado como una meta. La finalidad es gozar, cuando en la escritura nos lo presenta como un fruto, es decir, como un resultado. Y si me permites, incluso yo creo que en la iglesia de hoy, en la iglesia actual, muchas veces se busca el fruto, se busca el resultado, se busca la bendición, se busca la alegría, se busca la felicidad, que no es malo, pero nos olvidamos de, buscando los dones de Dios, nos olvidamos del Dios que da los dones. Entonces, en la finalidad no es el gozo. El gozo es un fruto, el gozo es parte del fruto, pero la finalidad es encontrarnos con ese Dios que produce los frutos. Entonces los epicúreos están buscando algo correcto. Bueno, no están buscando algo malo, pero lo están buscando en la dirección equivocada porque no están teniendo en cuenta aquella fuente de la que vienen todas las bendiciones y todos los frutos de amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. Porque están dando precisamente la espalda al Dios que los produce. ¿Se te ocurre así un poco de cara al cierre, aparte de que menciones un libro, porque eso a mí me gusta siempre mencionarlos, aunque algunos se escucharán y se quedará ahí, pero seguro que hay alguno que dice, oye, un libro, bueno, pues mira, voy a ver. Algunos se encuentran en PDF en internet y otros se pueden comprar en una librería que es mejor. Bueno, ¿se te ocurre un versículo a partir del cual, digamos, dejar zanjado y comentado lo que estamos teniendo delante con epicúreos especialmente? Pues sí hay un versículo que a mí me recuerda esta idea tan bonita de que el ser humano está destinado a tener una felicidad plena y que esto es lo que nos garantiza también el conocer a nuestro Señor. Está en el libro de Eclesiastés, un libro también sapiencial y ahí contrastable con la filosofía helenística, y está en el capítulo 11, el versículo 9. Y dice, es además especialmente dirigido a los jóvenes, que están, yo creo que la tentación del epicureísmo ahí es importante. Dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer. Aquí vemos el tema hedonista, ¿verdad? Alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. O sea, disfruta. Y dice a continuación, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Y añade, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y a lo mejor ahora hay algún joven escuchando este programa que dice, pues ¿y este Dios quién es? Pues este Dios es precisamente ese Dios desconocido al que está Pablo refiriéndose cuando habla a los epicúreos y a los estoicos. Dice, vosotros estáis buscando, ¿verdad? Estáis ansiosos de nuevas cosas, pero no conocéis realmente la fuente. Y la fuente es ese Dios del que yo os quiero hablar, que es el Dios manifestado en Jesucristo, porque dice que cuando llegó allí les habló del Evangelio, la buena noticia de Jesús y de la resurrección. Es muy interesante que en los últimos tiempos, de manera especial, yo no sé lo que pasaba hace 100 años, pero en los últimos tiempos se observa en el ámbito cristiano, y yo diría que en el ámbito protestante en particular, se observa un gran énfasis en recordar un día sí otro también las promesas de Dios, es decir, que sí, que todo va a ir bien, no te preocupes, que todo va a ir bien, pero pocas veces se menciona eso que es la segunda parte de ese versículo de Eclesiastés 11. Pocas veces se menciona, oye, todo va a ir bien, vas en el buen camino, pero no te olvides que ir por ese camino también tiene sus obligaciones, sus deberes.
sea, no es que todo va a ir bien y te echas a la Bartola. Efectivamente, las promesas de Dios la verdad es que son una maravilla. Es reconfortante y deberíamos, yo creo, que aprenderlas de memoria. Mi esposa tiene una cajita de promesas y, ¿verdad?, uno coge esas promesas y son tan bonitas que es una maravilla. Pero yo creo que no podemos vivir solamente esperando en las promesas de Dios si nos olvidamos del Dios de las promesas. Y es que la mayor bendición, la mayor felicidad y el mayor gozo está precisamente en la comunión con ese Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos van las cosas mal, esto no quiere decir que Dios se haya quitado del panorama, que Dios se haya quitado del mapa, sino que también cuando lo estamos pasando mal, cuando estamos pasando por dificultades, la cuestión es que también Dios está ahí, porque esa es una promesa. No te dejaré ni te abandonaré. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo estoy contigo. Y estoy contigo cuando tienes gozo, cuando tienes alegría, pero también estoy contigo cuando pasas momentos difíciles y cuando pasas por tribulación y por pruebas. Estás haciendo un énfasis en algo que sin duda alguna es importante, que recordamos las cosas buenas que esperamos de Dios, pero recordamos muy poco al Dios del que proceden todas las cosas y que tiene sus planes, tiene su horario, su agenda, por decirlo así, y a veces nosotros quisiéramos, como Dios puede, quisiéramos que todo lo bueno viniese ya, pero aquellas otras cosas que forman parte de sus planes y que no nos parecen tan buenas, pues casi que las quisiéramos dejar para otra generación, que no sea para la nuestra. Fíjate que en el libro del Génesis, ya al principio del todo, cuando se nos narra el origen del ser humano, ahí hay una tentación tremenda. Querer ser como Dios, querer ser como lo máximo, pero sin Dios. Queremos vivir como Dios, como dioses, pero sin las condiciones de Dios y sin tenerle en cuenta a Él. Entonces, por mal camino vamos, pero esa es la causa fundamental del desvarío humano. Pero esa es la causa fundamental también de que Dios, en su infinito amor por nosotros, haya dicho, bueno, te has equivocado de camino, pero te amo tanto que voy a bajar a buscarte con un amor apasionado, porque la palabra pasión significa pathos, que tiene que ver con el dolor y con el sufrimiento. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, es decir, sufrió esa búsqueda de nosotros que nos habíamos alejado, que nos habíamos apartado de Él. Es increíble, es increíble. De verdad, es grandioso, es grandioso. ¿Se te ocurre o tienes en mente algún libro que nos sitúe un poco en esa discusión del epicureísmo? Bueno, yo recomendaría la lectura para los que quieran conocer un poquito más a Epicuro, leer una epístola, una carta que escribe el propio Epicuro que se llama la Epístola a Meneceo. Y ahí aparece muy bien reflejada esa visión del mundo que tenía Epicuro y cómo él pues intentaba dar una respuesta. Y yo animaría al que lea esa carta que compare esa propuesta de Epicurio con la propuesta que tenemos en el Nuevo Testamento en Cristo Jesús. Bueno, pues nuestro tiempo dice que se acaba. El tiempo del programa tiene un límite y ese límite hemos llegado ya. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.